recordar Roberto Carlos Cuello, del Mago del Vacío, y Fernando Ailagas con El Guardián Planetario. ¿Qué temáticas nos traéis hoy? El estancamiento energético, Jorge. ¿Sí? El estancamiento energético. Bueno, pues Exactamente. comenzamos contigo. Bien, para entender lo que es la parte del estancamiento energético, tenemos que empezar a comprender que, aparte de nuestro cuerpo físico, existen 6 cuerpos sutiles, pero hay uno que está muy unido al cuerpo físico, que es el cuerpo conocido como el cuerpo vital o también el termoeléctrico, ¿sí? También enfocado a lo que es la parte del aura humana o la energía etérica, ¿sí? Sabemos muy bien cuando una persona desencarna, lo primero que hace es no solamente perder la respiración, que es lo que genera la vida, sino también el calor, ¿sí?, del cuerpo físico. Eso lo genera el cuerpo vital. Cuando la persona está totalmente estresada por ciertas situaciones que tienen que ver con la vida social, mundana, las necesidades y también la búsqueda de soluciones, el mismo cerebro genera estrés y ese estrés genera claramente de que utilicemos demasiado esa energía vital. Te doy un ejemplo, una persona, una madre sale con su hijo y su hijo lo atropella un auto. El solo hecho realmente de ese momento de estresarse y saber que su hijo lo llevan directamente a guardias intensivas y que realmente no sabe si va a vivir o va a morir, el estrés que genera esa persona en ese momento gasta, ¿sí?, la mayor cantidad de energía. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces o de los casos la persona deja de comer, deja de descansar como es habitual. ¿Y qué pasa? Toma las reservas energéticas del cuerpo vital. Cuando la persona sabe que su hijo sale de esa situación negativa y claramente que se ha solucionado y que no ha sido nada grave, la persona se vuelve a restablecer, pero la energía que se ha utilizado pasa directamente al cuerpo físico, donde se generan enfermedades. Es por eso claramente de que el primer síntoma para que uno se dé cuenta de que hay una situación de un estancamiento energético es cuando hay ciertas problemáticas en la parte hepática, porque no olvidemos que el hígado, como el pulmón, que son 2 órganos importantes en el cuerpo humano, son los que en realidad el hígado lo que hace es el colador del cuerpo energético. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros desbordes emocionales pasan por este órgano. Cuando hay una problemática en la parte hepática, ¿sí?, está generando, como dicen los chinos, una problemática en el chi, ¿sí? Y esto genera que la persona empiece a estancarse, empiece a tener problemáticas, ¿sí?, bajar las defensas, problemas en la parte de dolencias en la parte de la cabeza, decaimiento, falta de voluntad, dormir demasiado, depresión, crisis, dolor, hasta un estancamiento energético, Jorge, puede llevar a la muerte a la persona si no toma las precauciones necesarias y no vuelve a restablecer el cuerpo vital para que pueda tener un balance con el cuerpo físico, ¿sí? Nos olvidemos claramente de que el cuerpo vital también está asociado a la sexualidad. Es por eso que en la parte del árbol de la vida, ¿sí?, a ver si lo podemos ver ahí, está el cuerpo vital que está justo en Malhut, ¿sí?, aquí abajo, y el siguiente es Yesod, que es la parte lunar, que tiene que ver con la sexualidad. También el mal uso de la parte de la sexualidad, ¿sí?, es lo que genera también un estancamiento energético, ¿sí?, del cual es como que nos lleva directamente a ciertas problemáticas físicas y que a veces no se resuelven fácilmente, ¿sí? Otra de las temáticas importantes también tiene que ver con respecto a la parte de los chakras, ¿sí? Cuando estos vórtices energéticos se empiezan a trabar desde la parte del Muladhara, que es la parte de la base, o el chakra raíz, se empieza a estancar energéticamente, entonces ese río que fluye hasta la glándula pineal no corre energéticamente como tiene que ser. Y esto produce también ciertas problemáticas en nuestras glándulas, en nuestro cuerpo físico, generando también una alteración, el estrés,
peleas, confusiones, apegos, broncas, ira, y claramente que eso genera también un gran agotamiento, tanto en la parte mental como en la parte física. Fernando Aylagas. Bueno, desde el mundo espiritual venimos a esta vida con un sistema energético perfecto, ¿vale? Acorde con la vida en la Tierra, pero empiezan a confluir tres tendencias que empiezan a deteriorar lo que se dice el cuerpo energético. Primero, directamente la sociedad en la que vivimos. Crea, como ha dicho Roberto, estrés. La otra confluencia, los ancestros. Genéticamente viene a través de los ancestros bastante carga, ¿vale? Que vamos a ir solucionándolo a lo largo de la vida. Y después el tema espiritual. Venimos con un bagaje espiritual que algunas veces pues ha habido bloqueos y esa carga también no la traemos al presente, a esta realidad cuando nacemos. En principio somos perfectos, pero la sociedad y estas dos confluencias más, genéticamente, los ancestros repercuten en nuestro sistema energético. Todo es un engranaje perfecto, ¿vale? Entonces, cuando el bebé empieza a gatear, a crecer, empieza a tener pequeños bloqueos. Primero es emocionales, porque no puede expresarse, pero cuando empieza a pensar, cuando empieza a desarrollarse en el plano mental, crea también angustias a través de los pensamientos, crea emociones y empieza a bloquearse el sistema energético, los chakras, habíamos hablado de los chakras, a nivel de la garganta y a nivel del corazón. Y eso empieza a generar unos bloqueos que en cierta manera se pueden ir solventando porque la vida nos va a dar las oportunidades de poder enfrentarnos cada vez. Porque cuando encontramos un bloqueo, ese bloqueo se va a ir haciendo como una pequeña piedra en el camino que vamos a tener que ir sorteando, ¿vale? Cuando vamos sorteando esas piedras nos va llevando por un camino y cada vez la piedra va a ser más grande. Entonces al final podemos o ir o enfrentarnos y la vida nos va a hacer enfrentarnos a ello. Normalmente cuando vienen a consulta las personas quieren mejorar y a través de distintas técnicas podemos ver el balance de los chakras, cómo los tiene, cómo tiene su campo áurico, donde ahí está también la información vital de la persona y con su ayuda, porque sin la ayuda de la persona no podemos indagar en su pasado y en esos bloqueos que no le dejan avanzar en la vida. Creo que Roberto Carlos está de acuerdo que hay que superar, en cierta manera, esos bloqueos. Sí, hay una cosa que quería agregar, Fernando, Jorge, que también lo que genera todo este estancamiento energético, que comúnmente conocemos como defectos psicológicos, que se encuentran dentro de uno y que está ligado a estos círculos dantescos, ¿sí? Del cual habla sobre estos mundos inferiores, estos mundos infernales, provocados directamente por este sistema egoico, ¿sí? El sistema de los apegos, el sistema de la falta de comunicación, este sistema que nos lleva directamente a un estado de apatía, de una falta de conocimiento, ¿sí? Como para poder manejar esta energía correctamente. Y este sistema egoico que tenemos es muy manipulador, porque más allá de todo es como que es un sistema estandarizado, ¿sí? Según las modalidades y exigencias que tiene que ver con la parte de la vida cotidiana. Vos fíjate realmente que desde la parte del Génesis y el Bereshit, que habla de la parte de la Cábala, dice claramente que nosotros perdemos el control como seres co-creadores cuando caemos del Edén, ¿sí? Por el pecado primordial, ¿sí? Aquel claramente que nos llevó a tomar, ¿sí? El fruto prohibido, ¿sí? de satisfacer estos placeres mundanos. Esta falta de conocimiento de elegir el árbol de los clipos, que tiene que ver con los errores y no los pecados,
y no elegir el árbol de la vida, que tiene que ver con la ética y lo que hablábamos anteriormente, que tenía que ver con la libertad y el conocimiento, entonces obvio claramente que esto va a generar que haya un estancamiento constante en nuestro sistema evolutivo, ¿sí? Es por eso claramente que es lamentable ver que no solamente las personas grandes o mayores son las que hoy por hoy tienen ciertas dolencias en la parte física por estos estancamientos energéticos, por el estrés, porque no se adaptan a estas nuevas modalidades, porque en realidad el consumismo y el hecho de las peleas y el caos que genera la sociedad, la cultura y el hecho de salir a la calle y ver claramente que todo es una problemática, inclusive con esta pandemia, es obvio claramente que uno vive ante el temor constante. Si en realidad las personas empiezan a utilizar armónicamente este sistema energético, es obvio claramente que va a evitar que haya enfermedades, trastornos y caer, te das cuenta, en ese abismo total de las exigencias que generan, ¿sí? No una buena canalización de esta energía que tiene que ver desde el cuerpo vital con el cuerpo físico. También no te olvides que es lo que yo hablé anteriormente, que en otros programas, que hablaba sobre las cuadraturas lunares. Estas cuadraturas ilusorias, ¿sí? Que están enfocadas directamente a los apegos, de los deseos, al mal pensamiento, a las estructuras impuestas por culturas que ya han caducado, por las exigencias que tienen que ver con modalidades religiosas, que la mente que lo único que hace es enfocarse hacia los dogmas y no hacia la parte de relegar, ¿sí? Que es el hecho de unificar, ¿sí? De entender qué es la unidad, sino es como que al no relegar, entonces ¿qué hacemos? Es simplemente quedarnos como los dogmas, ¿sí? Y que eso nos genera también una exigencia constante donde la energía no está bien canalizada, ¿sí? Y no fluye correctamente. Así es. Yo creo que es la falta de orientación interna. No sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y buscamos la orientación externa. La externa en la sociedad nos da leyes, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pero siempre nos falta algo. Estamos carentes de esa orientación interna y pedimos ayuda en ese sentido. Cuando pedimos ayuda, vemos, desde mi perspectiva como constelador chamánico, en las constelaciones podemos observar de dónde vienen esos bloqueos, esos estancamientos, de dónde viene la enfermedad, qué te está ocurriendo en ese momento. Y una vez que lo sabes, que lo entiendes desde una perspectiva más objetiva, eso se disuelve. Trabajamos en constelaciones con ancestros y esa parte que decía anteriormente que nos influye inconscientemente, porque no lo sabemos, que los ancestros genéticamente nos influyen en esta vida, cuando nosotros descubrimos, cuando la persona descubre objetivamente qué es lo que ha hecho que llegues a ese punto donde necesitas ayuda y no sabes hacia dónde vas, es otro mundo, desaparece, se disuelve, al entender se disuelve esa faceta que nos tenía atados a las circunstancias. Otra cosa, también la faceta del camino espiritual nos lleva a elegir, sin que nosotros nos demos cuenta, caminos de vida que no nos conviene. Y otra de las terapias es la hipnosis regresiva a otras vidas. Eso nos lleva a entender por qué elegimos, por qué elegimos a nuestra pareja tal como queremos, que creemos que queremos. Por ejemplo, rubia, ojos azules. Y el significado de eso lo podemos ver en vidas pasadas. Es algo superfluo, pero hay cosas que vienen de otras vidas que influyen en esta. ¿Qué te parece, Roberto? Sí, hay otra cosa también, muy bueno lo que decís, hay otra cosa que quería agregar que viene de la parte de la biodecodificación, que tiene que ver con el proyecto sentido. Este proyecto sentido que comúnmente lo que genera que el niño en gestación ya venga directamente con estas particularidades y estos paquetes, ¿sí? Culturales,
más que nada que no tiene que ver tanto con la cultura, tiene que ver más que nada con la energía, ¿sí? Que fue creado, ¿sí? Tanto de papá como mamá, esa esencia, ¿no? Entonces, si el niño no genera una energía que pueda generar una buena fluidez en su desarrollo evolutivo y en su crecimiento, es obvio claramente de que va a traer consecuencias y estas consecuencias van a generar claramente que haya un estancamiento de esta energía que lo que va a producir es un comportamiento de encierro, una falta de comunicación, situaciones de introspección claramente que pueden generar problemáticas psicológicas y todo esto tiene que ver más que nada con este proyecto sentido. No te olvides claramente que dentro del proyecto sentido está el niño que viene a reemplazar el hijo que ha muerto anteriormente, el niño que viene a salvar la pareja o el niño que viene a hacer el cuidado o a tener el cuidado de sus padres cuando son mayores. ¿Sí? Entonces, vos fíjate la problemática que no solamente tiene que ver con una parte psicológica, sino también con una parte genética. Entonces, como todo es energía, y si la mente no está totalmente armonizada entre la razón y la emoción, es obvio claramente que esto va a generar un estrés y va a traer grandes problemáticas en la parte física. Pero esto también se debe a este sistema egoico que tenemos, ¿sí? Este faltante, solo nos quedamos como simples humanos sin poder evolucionar y desarrollarnos evolutivamente. Entonces, somos seres incompletos, ¿sí? Que estamos manejados por nuestro instinto y a su vez porque no tenemos todavía esa conciencia bien elaborada de entender que todo es energía, ¿sí? Que todo es energía. Lo que nosotros tenemos, en donde nos sentamos, en este medio de comunicación, todo es energía. Pero tenemos una mente que lamentablemente, como está enfocada directamente a los sentidos, va a dar una forma. Y esa forma es la que creamos y la que en realidad es la que no es real, ¿sí? Y ahí donde entramos con esta situación problemática que tiene que ver más que nada con la falta de conocimiento en todos los sectores. Acá implica mucho lo que es la parte social, lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la religión y lo que tiene que ver más que nada con la familia. En otros, con otras personas que hemos hablado, hemos tocado sobre el desarrollo del niño y el adolescente. Si un niño no tiene una buena comunicación, si no fluye energéticamente, es obvio que estas problemáticas psicológicas van a generar estancamientos en la parte energética y esto va a afectar muchísimo el cuerpo físico. Estoy de acuerdo contigo. Hay una perspectiva. Los padres influyen en la energía que va a tener el bebé. ¿Sí? Pero también tienes que entender, también hablando anteriormente de regresiones a vidas pasadas, muchas veces los gestantes, los bebés dentro de la madre, también tienen un bagaje espiritual y también transmiten el miedo de otras vidas a las madres. En una de las ocasiones que yo tuve ocasión de que vino una mujer que estaba embarazada, eh, tenía miedos y miedos, pero que no eran suyos, no sentía que fueran suyos. Y lo que hicimos fue una especie de regresión a vidas pasadas al feto, ¿vale? Al feto pudimos entrar y pudo el futuro niño dentro de la mamá mostrarnos una vida pasada suya y de dónde venía de dónde venía. Nos empezó a contar la historia. Entonces, tenemos que ver las influencias, no solamente el padre y la madre, que influyen en el bebé, sino que el propio ser que está dentro, qué trae, qué bagaje trae. ¿Me entiendes? Es lo que hablaba yo recién, Fernando, de este proyecto de sentido. Estoy de acuerdo con vos. Tiene que ver mucho con todo esto, ¿sí? Pero Bastante ¿cómo salir complejo. de este sistema egoico? Pues desde mi perspectiva, buscando desde el interior y Ujú. no dejándose guiar por normas externas. Te puedes adaptar al exterior, pero sin dejar descuidado tu interior, Ujú. buscándote a ti mismo. Obvio que sí. Es
es una falta de tener silencio con uno mismo, de encontrar ese balance entre las emociones y la razón y buscar el punto de partida, ¿sí? Como para encontrar ese equilibrio y recordar, porque yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es recordar ese potencial que tenemos como energía proveniente de la fuente para poder generar ese camino, ese sendero de la acción del espíritu, ¿sí? Yo creo que cuando uno genera a través del conocimiento, ¿sí? Del amor, de la sabiduría, entonces no hay energía que se pueda estancar, ¿sí? No hay nada que pueda ser el factor negativo que pueda afectar a ese niño y a ese adolescente. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Ailagas. Muchísimas gracias, Roberto Carlos Cuello, desde Argentina, por vuestra sabiduría, por enseñarnos y sobre todo guiarnos en abrir conciencia y dar luz donde muchas veces creemos que no la hay, y por lo menos despertar la reflexión de saber de que realmente podemos ser dueños de nosotros mismos. Pero ante todo, para llegar a ser dueños de nosotros mismos, hay que conocerse interiormente y realmente someterse a esa evolución que muchas veces egoístamente o el ego o esos patrones no nos dejan pues avanzar y evolucionar. ¿No es así? ¿Correcto, Fernando Ailagas, Roberto Carlos? Así es. Es que dentro de este sistema que tenemos, lamentablemente egoico, estamos viviendo en una etapa de una era de autoexigencia constante que si no nos adaptamos, perdón, a las nuevas modalidades, ¿sí? Lamentablemente estamos fuera de esa sintonía, ¿sí? Que uno cree que es el que sirve o el que nos lleva a un proceso evolutivo. Y yo creo que es todo lo contrario. Nos olvidamos de la esencia, nos olvidamos de la comunicación, nos olvidamos de esa empatía con el otro, de la comunicación, de la fluidez, de estar más cerca con la naturaleza, de pensar que somos parte de esta extensión divina y que somos también una raza evolutiva que viene de la parte mineral, vegetal, animal, y que nosotros no somos los únicos, ¿sí? Que debemos permanecer vivos y que lo demás tiene que no existir o estar bajo el dominio nuestro. Es lamentable pensar de esta forma y lo que lamentablemente piensan están dentro de este sistema egoico que se creen que tienen poder y solamente están bajo la esclavitud total de un sistema que es aplastante. Así es. Yo pienso que cuando una persona es inconformista, descubre que su vida carece muchas veces de sentido, tiene que volverse a interiorizar y ver cuál es verdaderamente, qué es lo que quiere en la vida, qué quiere desarrollar, y si no lo encuentra, pedir ayuda. No está mal pedir ayuda para poder entenderse y entender qué es lo que está ocurriendo en su propia vida. Es que nos creemos autosuficientes, Fernando, eso es lo que pasa. Muchísimas gracias y hasta el próximo viaje de la Puerta de la Pirámide.